Muy buenas tardes, queridos amigos. Esto es La Espada para Multicanal Radio y yo soy Fuencisla Casanova. Y hoy, como no puede ser de otra manera, me acompaña Elena Tejada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. En nuestro espacio Glorias de España. Tengo que manifestaros, estoy conmocionada todavía por lo que ha sucedido en España en los pasados días y tengo que manifestaros en nombre de todo el equipo de La Espada nuestra más sentida condolencia y pésame por todas las víctimas de las gotas frías en diferentes zonas de nuestra patria. Albacete, Valencia, muchos sitios de España han sufrido la gota fría y especialmente Valencia y quiero manifestaros también nuestra solidaridad a todos los que habéis perdido absolutamente todo. Pedimos a Dios que recibáis la ayuda que necesitáis y que merecéis de los que tienen el poder para ayudaros, más allá de la ayuda que ya estáis recibiendo del pueblo español. Y a eso voy. Hoy el programa va a tener mucho que ver con esto. Sí. Y sobre todo yo quisiera deciros que me tengo que tragar mis palabras, porque en una pasada edición de La Espada, de Glorias de España, hablamos de cómo se habían perdido los valores que Cervantes ensalza en el Quijote. Y a día de hoy he podido constatar, es triste que tenga que ser por esto tan dramático que ha ocurrido y que ha costado tantas vidas humanas, posiblemente más de 2000, si tenemos en cuenta los desaparecidos, cómo el pueblo español, gran parte del pueblo español, y en especial los jóvenes, conservan intactos todos los valores que nos han honrado como nación y como nos han honrado como pueblo español que somos. Entonces tengo que tragarme mis palabras y además que lo hago encantada porque me he dado cuenta de que la identidad nacional sigue totalmente intacta en el pueblo español. Por más que los políticos desde hace décadas intenten desunirnos, separarnos, enfrentarnos, acabar con la identidad nacional, España está por encima de todo eso y España sigue siendo una gran nación con un gran pueblo que cuando hay una necesidad, como en este ha sido el caso, corre en auxilio y en socorro de esos que están sufriendo y que están pasándolo tan mal. Entonces, solamente puedo decir que con respecto a los políticos y a las instituciones públicas, que campa la psicopatía y que han perdido por completo la humanidad, la espiritualidad y los valores que deberían, porque debería ser el gobierno de los mejores. Y lo que hemos podido ver en esta situación de emergencia es que tenemos el gobierno de los peores y que el pueblo español no se merece semejante gentuza gobernando. Fijaos si es grave esto. Yo estoy conmocionada. El PSOE, esto no es política. Nosotros aquí no hacemos política. Nosotros hacemos patria. Elena Tejada y yo hacemos patria. Sí. El PSOE rechazó en 2020 destinar 7 millones a mejorar y adecuar el barranco del Pollo. El barranco que se ha desbordado, que ha provocado avalanchas, olas asesinas. Rechazó destinar 7 miserables millones, cuando se destinan miles de millones a adoctrinar a nuestros niños en ideología de género, a destruir sus infancias. Fijaos, Teresa Rivera paró en 2021 la adecuación y drenaje del barranco del Pollo por problemas ambientales y una visión del coste-beneficio. No tienen humanidad. No tienen humanidad, no se compadecen, no gobiernan para el pueblo español, gobiernan para élites. Y más aún, de 26 a 36 millones pasa el presupuesto de Amazon en 2024 para violencia de género, de 26 a 36 millones. Y no hay 7 millones para prever la muerte de miles de españoles por riadas. Esto es dramático. Espero y deseo que la justicia actúe llevando a todos los responsables donde tienen que estar, que es la cárcel. Y ahora vamos a hablar
con Elena Tejada de la identidad nacional, de los valores y de cosas más edificantes. Es muy edificante lo que has dicho, por supuesto. Bueno, me sumo a las condolencias, me sumo a lo que ha dicho Fuenzila, por supuesto. Toda mi solidaridad y efectivamente, bueno, pues la esperanza que está en la juventud española, que es una juventud vibrante, que creíamos que era la que denominábamos la generación de cristal. Vamos a quitar el calificativo y desde luego, y honor para asociaciones como Revuelta, como Solidaridad, el sindicato Solidaridad, tercios cívicos y muchas asociaciones que han colaborado de manera altruista, se han dejado la piel para poder mitigar en parte los daños que han sido innumerables y incalculables. Bueno, querida, al menos humanas, al menos que se sintieran acompañados. Al menos que se sintieran acompañados. Así que, bueno, pues decir que estamos conmocionados, que posiblemente se repite la historia, que está siguiendo un patrón que, bueno, se está investigando, de hecho, pero que posiblemente, andando el tiempo, nos demos cuenta que esto obedece nuevamente a un patrón, como ocurrió en la pandemia, sino a un plan, sino al tiempo se descubrirá. Y esperemos que los responsables de esta tragedia, que se podría haber paliado, en parte se podría haber evitado, no digo la gota fría, evidentemente no, porque además ha habido sucesivas gotas frías en esa zona. Sin embargo, sí que se podrían haber, los daños podrían haber sido, y sobre todo las pérdidas humanas, podrían haber sido mucho menos. Y la omisión del socorro, ¿no? Que es lo que más se les puede reprochar, ¿no? Además de otras muchísimas acciones que son delictivas, efectivamente. Bueno, vamos a tratar de vincular el Quijote, porque como habíamos dicho que el Quijote tiene tantísimos significantes, ¿no? Es adaptable a cualquier tema. Es que lo bueno que tiene el Quijote es que es muy dúctil, es muy flexible, se puede adaptar a cualquier tema que trate en definitiva, ¿no? Los problemas que nos aquejan y de las desgracias que nos aquejan a los españoles, y más acentuadas desde que tenemos este gobierno, ¿no? Es que los jóvenes que hablabas tan contrario al bien común han sido quijotescos. Han sido quijotescos, claro. Entonces, claro. Es sorprendente como la actitud que tenía Don Quijote de la Mancha ante los problemas, ante los menesterosos, ¿no? Socorrer menesterosos. Pues es la misma actitud que han tenido nuestros jóvenes y asociaciones cívicas, como tú mencionabas, tercios cívicos o Revuelta, Solidaridad, pues han demostrado que sigue ahí el Quijote. Que lo tenemos en los genes. Lo tenemos en los genes, españoles. Sí. Y luego, si nos da tiempo, ¿verdad? Justificaremos por qué lo llevamos en los genes, ¿no? Cómo forma parte, que está encarnado en nuestra mentalidad española. Si te parece, Fuenzila, hacemos brevísimo resumen del último que vimos en el programa anterior. Hablamos de esa estructura del Quijote y nos centramos en la tercera salida, porque realmente en la tercera salida es cuando supone un cambio radical en la novela. Decíamos que se enfrenta el personaje, y verás cómo lo voy a vincular con lo que ha ocurrido, se enfrenta el personaje con aventuras reales. Con problemas reales. Con problemas reales. Y en La Mancha y en Aragón tuvo todos los sucesos que le ocurren al Quijote son extraordinarios. Lo que vive él mentalmente, que reproduce en la realidad, porque la realidad y la imaginación están totalmente intrínsecamente relacionadas, ¿verdad? O han sido creados por su desaforada imaginación, o han sido creados también por sus compañeros, ¿no? Como el cura, como el barbero, como Sansón Carrasco, el bachiller Sansón Carrasco. Por tanto, por las personas que le rodeaban.
En cambio llega a Cataluña con Sancho y, por ejemplo, se topan un bandolero de verdad. Se embarca en una galera que acabará por enfrentarse a un mercantín turco. Entonces, además presencian, hay un episodio desagradable que es como presencia en el que el bandolero Roque Guinart mata a 2 personas. Y además ven que muere en una galera que se ha embarcado, que lleva embarcados a soldados españoles. Mueren 2 soldados españoles que son alcanzados por disparos de los turcos. Por tanto, fíjate que ¿qué es lo que ocurre? Que Cervantes va a aprovechar ese episodio para poner de manifiesto su intencionalidad. Es decir, en la extraordinaria distancia que existe entre la auténtica valentía de los héroes reales y las hazañas ridículas e inverosímiles que protagonizan los libros de caballerías. Héroes reales. Claro, entonces ahora son héroes reales. Estoy pensando en esas personas que lo habían perdido todo y estaban salvando a otras personas. El pueblo salva a pueblo, ¿no? Es una lema que se está, ¿verdad? Que se está repitiendo. Es verdad, el pueblo salva al pueblo, no hay más. No existe el Estado en este momento. A día de no hoy, existe el Estado. Es un Estado fallido. Bandoleros, son bandoleros. Son bandoleros, lo han demostrado. Bueno, los bandoleros tenían algo, por ejemplo, Curro Jiménez. Tenían un código ético. Tenían un código ético, efectivamente. Estos no se mueven por un código ético, efectivamente. Y pues lo que les decía, que esas hazañas ridículas, extraordinarias de los protagonistas del libro de caballería, aparece la aventura real, y entonces, ¿cómo ha reaccionado Don Quijote? Deja de cometer locuras, porque se da cuenta que efectivamente que el heroísmo que él ha llevado a cabo hasta ahora, hasta su llegada a Cataluña, es una falsedad y que no merece la pena, y que ese personaje no posee la fuerza ni la valentía que tanto ha perseguido, ¿no? Bueno, claro, porque ¿sabes qué pasa? Que Don Quijote era un loco muy cuerdo. Era un loco muy cuerdo. Era un loco muy cuerdo que tenía intacto el juicio crítico, la razón, aunque deliraba y tenía multitud de delirios. Sí, el delirio es la característica psicológica que más va a determinar. Exactamente, porque es un caso clínico, es un caso clínico del trastorno delirante o de la paranoia, como se le llamaba antes, o la monomanía. Es un caso clínico, es un enfermo mental. Y una de sus características también es que mantiene intacto la razón, mantiene intacta, de hecho razona de maravilla. Perfectamente, sí. De maravilla. Sí. Y en ese momento tuvo la lucidez para darse cuenta cayó en cuenta de que hasta ese momento había estado malgastando sus energías. Esto es. Las funciones cognitivas perfectas. Perfectas. Esto es. Luego, si quieres, introducimos ese tema que es apasionante, por otro lado, ¿no? Esa aproximación psicopatológica al Quijote, ¿no? A su personalidad. Aunque Unamuno no está de acuerdo, he de decirte. Ya, pero Unamuno es Unamuno. Yo creo que en estos casos raro. Hay que escuchar, es Unamuno, hay que escuchar a los profesionales, ¿no? Sí, a los psiquiatras y los psicólogos que han estudiado el Quijote. ¿Está loco? ¿Y qué? Y que está loco y qué. Es un enfermo mental, pero es un enfermo mental que ya quisiéramos tener a alguien así, pues no lo sé, en el gobierno. Qué sé yo, en lugar de estos. Sí. Como decía, pues debemos ser fiscales de la historia, como dice mi admiradísimo Fernando Paz, ¿no? El historiador. Debemos ser fiscales de la historia. ¿Por qué? Porque debemos velar también, porque es verdad, porque como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces debemos estar ojo a visor y sobre todo, fijaos lo que estamos viviendo, ¿no? Son sucesos que se van solapando, un suceso con otro suceso, un suceso con otro suceso, y al final conforman una amalgama
de sucesos que ya no somos capaces de asimilar. Sí, de catástrofes. Entonces, no tenemos catarsis porque no da tiempo. Entonces llega un momento que ya estamos totalmente, pues eso, anestesiados o, ¿no? No, anestesiados, no, conmocionados, en estado de shock. Cuando queremos reaccionar, viene otro suceso, ¿no? En estado de shock. Narcotizados no, porque el pueblo ha reaccionado sin ningún tipo de con una rapidez inmediato, ha sido inmediato. Sí, entonces, sí. no, ese más bien en estado de shock. En estado de shock estamos, sí, desde luego. Pero fíjate que yo, esto es un comentario, bueno, al hilo también del Quijote, por supuesto, ¿no? Es como que nos quieren imbuir un espíritu derrotista, ¿no? Sí. Y se afanan, ¿no? En conseguirlo. Minarnos. En minarnos, ¿no? Y miedo. Claro, y miedo. Es como cuando dicen, ¿no? No hay que... lo que nos están haciendo es dándonos el pez, pero no enseñarnos a pescar, ¿no? Realmente. Entonces nos desactivan, es como que nos están desactivando. Sin embargo, claro, cuando surge esta generación, esta juventud que ha hecho estos actos tan heroicos, pues desde luego no es que nos desdigamos de lo que habíamos dicho anteriormente, pero bueno, vemos ahí una esperanza, ¿no? Decimos, no está todo perdido. Pero desde luego su intencionalidad y su voluntad, y la voluntad de estos dirigentes es bien distinta. Tú sabes que pueden mover las nubes y que pueden crear nubes. Sí. Tú sabes que ahora hay un programa, el SHARP, que es un programa muy sofisticado, que puede modificar, alterar el clima. Sí. Y que se ha utilizado ya con éxito en guerras por ejemplo, en la guerra de Vietnam se utilizó. Esto no es conspiranoia, estos son hechos, esto es algo real, ¿no? Porque es muy, muy chocante que los mismos lugareños lo dicen, que haya habido todas esas una gota fría que dura 20 horas. Es que no lo habían visto nunca. Sí que existen las gotas frías desde siempre, es una zona peligrosa en ese sentido, pero de aguas torrenciales, pero no 20 horas sin parar de llover con toda la fuerza es extraño y están muy, muy, muy preocados. Y bueno, nos quieren asustar, ¿no? Sí, claro. Si manejan los rayos, los truenos, las tormentas, claro, al final nosotros estamos muy a merced. Los terremotos, creo que pueden provocar terremotos. Dicen que, desde luego, tienen un poder bastante, no te voy a decir omnipotente, porque ellos creen que son dioses y finalmente, bueno, tendrán su castigo. Yo digo que tendrán su castigo porque no puede ser. Sí, a cada cerdo le llega su San Martín. El que emula a Dios, desde luego, está condenado, ¿no?, al castigo más atroz. O debería ser así. Y esperemos que sea así, desde luego. Hablando del Quijote y la identidad nacional, ¿qué visión ha habido del Quijote a lo largo del tiempo? Es importante señalar, a propósito de lo que nos ha ocurrido, cómo esa imagen distorsionada no solamente viene de España, viene de fuera, sobre todo en concreto de Inglaterra y de Francia, ¿eh? Pero sí, esto lleva siendo así desde hace bastante tiempo, ¿no? El quijotismo español, ¿no? Ese tópico, ¿no? Es un tópico constantemente repetido, ¿no? En la era... fíjate, cuando salió el Quijote tuvo un éxito rotundo fuera de España, ¿no? Enseguida se tradujo al inglés, al francés, al italiano, al alemán, tuvo un éxito profundo. Pero es verdad que el impacto se produjo en un momento muy crucial, en un momento en el que dominaba en el espacio europeo una imagen de España muy, muy potente, pero muy negativa de lo español. Es la imagen que también estamos transmitiendo, ¿no?, ahora. Claro, ¿qué ocurre? Frente al poderío de la monarquía de los Habsburgo, sabemos que en 1700, Carlos II muere sin descendencia. Tenemos la dinastía de los Borbones, ¿no? Con Felipe V. Y claro, ese cambio, ¿no?, lo aprovechan nuestros oponentes para elaborar un estereotipo sobre los españoles como un grupo humano, pues cargado de tintes malignos, ¿no? No veían esa dimensión altruista, que somos
No la veían, no, la negaban. La negaban. Vivían de efectivamente. espaldas a la realidad. La negaban. No, sí. Les interesaba negarla. Nos Sí. querían pintar a su gusto, ¿no? Sí. Como Es verdad. demonios. Sí. Los demonios eran ellos. Sí. Julián Juderías, que es el que primero que habló de esto, de la leyenda negra, ¿no? Es el que primero que la acuñó, andando el tiempo, ¿no? Entonces, estos personajes que se parodian con mucha frecuencia, que parodian los extranjeros, los ingleses y los franceses particularmente, también los alemanes, aunque de otra manera, pues es por ejemplo, el fraile inquisidor, ¿no? El soldado de Flandes, pero que es un soldado bisoño, pero que no tiene, con tendencia, ¿no? a mal hablado, parodiado en definitiva, ¿no? El conquistador de las Indias o el noble ocioso, ¿no? Pues claro, además que son personas, el noble ocioso, que se comporta de una manera muy arrogante, ¿no? Y cruel, ¿no? Que está, pues eso, pues como guiado por el fanatismo, por la codicia y demás, ¿no? Entonces es en ese momento cuando surge el Quijote. Claro, rompe totalmente esa visión, ¿no? Que se tenía tan sesgada, ¿no? de España. Claro, un personaje cervantino, claro, que fue interpretado enseguida, además la interpretación fue muy correcta, como un símbolo humano, ¿no? Un símbolo de humanidad, un símbolo humano universal. Trasciende totalmente la imagen tan denostada, ¿no? que se tenía de España en el extranjero. Entonces, y sobre todo en la pérfida Albión, como yo digo, en Inglaterra. Es que es verdad, yo cuando hablo de Inglaterra digo... Te caen bien, ¿no? Te caen me bien. encanta Inglaterra. Inglaterra. ¿No? Sí, me caen buenas muy bien. personas. Lo único que nos ha dejado Inglaterra, el fútbol y qué más. Qué sé yo. Los Beatles. A mí muy poca cosa, no me gustan nada los Beatles. Nada. Habría quemado todos los discos de los Beatles, perdonadme los forofos de los Beatles, pero no. No. Juanito Valderrama da mucho más juego que los Beatles. Bueno, ya lo creo. Bueno, continúo. Pues te decía que no, que es interpretado, por tanto, como un símbolo humano en el extranjero. Y no solamente la pérfida Albión, también la masonería francesa. Hoy. La masonería francesa también contribuyó, sobre todo a través de los Borbones. Buenos chicos. Buenos chicos, a través de los Borbones. Y nos ha causado un daño. Y sigue, suma y sigue. Por tanto, por un lado, sus personajes resumían el carácter español, ¿no? Pero por otro, y eso era muy importante, demostraba también el nivel de excelencia de la cultura española. Ojo, que hasta ese momento, bueno, todavía no estaba muy, muy considerada, ¿no? Claro, se ha hablado muchísimo del Cervantes, del Quijote, pero yo quiero centrarme en dos autores que son Valera y Menéndez Pelayo, y explicaré por qué. Ortega ha hablado mucho del Quijote, Unamuno, claro, ha hablado muchísimo del Quijote, pero me centro en dos porque, fíjate, son los primeros que hicieron una aportación importante a esta polémica que empezó a suscitarse, ¿no? Dedicó varios trabajos, Valera, a Cervantes a lo largo de su vida. Fíjate, pero el más importante, a mi juicio, es Cervantes, parodia profunda, porque el término parodia también hay que analizarlo, ¿eh? Y esto en el discurso de ingreso en la RAE, en 1864, es cuando, una época también muy convulsa, 1864, ¿qué defiende? Defendía a Cervantes, pero no como... Claro, defiende a Cervantes, pero no como genio individual, de rara valía, sino como un representante de una manera de entender el mundo que es específicamente española, ¿no? Uh-huh. Sabemos que parodió los libros de caballería, Cervantes, eso es cierto, y eso lo aceptaba Valera, pero decía, es una parodia profunda,
Es una parodia profunda porque decía, por el ingenio de los españoles no se inclina a la burla ligera, como los franceses, incluso al escepticismo. Explicaba que nosotros es más violento, por lo mismo que es más violento el amor y que somos más entusiastas, más fervorosos, más los españoles, por españoles, supuesto. Y eso se refleja en esa parodia. Por eso habla de la profundidad de la parodia en el Quijote, ¿no? Además de la fe, como representante de la fe. Por tanto, la violencia y la fe profunda, ¿no? Están representados en esa figura. Por tanto, aceptaba valer la intensidad pasional y lo explicaba por razones históricas, sin duda. Porque en ningún pueblo, como en el español, echó hondas raíces, ¿no? El espíritu caballeresco de la Edad Media. Tenemos novelas de caballerías inglesas, tenemos novela de caballería francesa, sin embargo, la novela de caballerías españolas son las que mejor reflejaban ese espíritu, ¿no? Identificado con ese, además se identifica totalmente con el pueblo. Bueno, en este caso te digo que se identifica perfectamente con el pueblo llano, parodió el mundo de la caballería, como he dicho, pero confirmándole antes que negándole. O sea, no es una parodia de rechazo a la caballería, no, es una confirmación, una reafirmación de la caballería, pero de la caballería bien entendida. Bueno, decirte que eran héroes auténticos, los héroes españoles eran héroes auténticos. ¿Por qué? Porque arriesgaban su vida al servicio de los valores. Así es. Como ahora, como ha ocurrido ahora. Claro, del triunfo de la religión católica también y de la patria. Valores, patria y religión católica. ¿Por qué? Porque el pueblo español estaba muy breado, muy formado en el continuo batallar contra el infiel. Y eso curte, ¿no? Claro, y eso conforma ese magma, ¿no? Se identifica el amor de la religión con el de la patria, siempre. Y la unidad de creencias con la unidad nacional, ¿sí? Y eso está reflejado perfectamente en el Quijote. Por eso el pueblo español ha producido literatura caballeresca muy buena, pero con escasísima presencia de los elementos sobrenaturales. No como la afectada, ¿no? Literatura de los países caballeresca de los países europeos. Entonces hay una diferencia considerable. También la misión del Quijote como civilizador del mundo, ¿no? Lo demostraron como nadie, los españoles y los portugueses, ¿no? En la conquista, en las gloriosas, ¿no? gestas que acometieron, las gestas americanas. Las universidades, las universidades de Salamanca, los hospitales que construyeron en... Exacto, la filosofía escolástica, es verdad. Capaz de eclipsar cualquier hazaña fingida, ¿no? Por tanto, teníamos material para que esos libros de caballería, evidentemente teníamos material, pero real, ¿no? Sí, no había que recurrir a los elementos sobrenaturales. No. Por eso la ironía sobre los falsos... Sí, se está burlando libros de caballería. Se está burlando de la Madrid de Gaula, de todos esos... la Madrid de Gaula, me acuerdo de ese episodio. Se está riendo. Se está riendo, efectivamente. De los europeos, se está riendo de todos estos de los enemigos. falsos libros de caballería claro, que Cervantes en particular practicaron como nadie. Por tanto...
se burla de los libros de caballería, pero solo de los extranjeros, ¿no? Sí, sí. Bueno, Amadís de Gaula García de Montalvo, ese es español. Ese es español, es sí. español. Pero bueno, que se burlaba de los libros de caballería. Sí, toda la obra se está burlando de los libros de caballerías. Bueno, también de los que perseguían la fama, de los que perseguían la fama, pero los que perseguían la fama se refiere a los héroes de la literatura de los libros de caballería europeos. En el caso de los españoles no se perseguía la fama, sino la vida al servicio, poner la vida al servicio de los valores. Eso es lo que se perseguía, la intencionalidad de las obras, ¿no? Fíjate qué diferencia, ¿eh? La religión y la patria. Esas son los tres pilares. De ahí, por eso, la escasa presencia de lo sobrenatural y lo fantástico en las novelas de caballería. Sin embargo, Francia e Inglaterra, libertina y afectada. ¿Eh? Eso. Fíjate que Valera quiere ver en que Cervantes... quiere ver en Cervantes que esa censura, esa ridicularización de los libros de caballería, el honor, la felicidad, la fidelidad, la lealtad y la castidad en los amores, pues quiere ver resumidos y compendiados todos la esencia de la cultura del país, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cervantes era un observador, era un hombre de su nación y también de su época. Renacentista. Claro, un hombre renacentista y un hombre humanista y un hombre muy observador, entonces lo refleja con toda precisión. Por tanto, todas las cualidades, pero también las pasiones, las preocupaciones y las creencias. De ningún modo, fíjate, esto es curioso porque Américo Castro, que ha hecho tanto daño a la interpretación que se ha hecho del Quijote, de ningún modo ni fue liberal, un moderno o un crítico, ¿no?, con la monarquía absoluta. Tampoco fue un descreído burlón, ¿no?, como se le suele considerar cuando se habla de Cervantes. Al contrario, fue un hombre profundísimamente religioso. Además, él se consideraba, había hecho de la causa de la religión su propia causa, además. Y por tanto, era como, claro, si él no seguía estas premisas, digamos, era como contraponerse, o sea, como contravenir, ¿no?, el espíritu español. Entonces, la verdadera gloria militar, el espíritu caballeresco están perfectamente reflejados y jamás mofarse del espíritu nacional, como ha llegado a apuntar Américo Castro. Refleja las virtudes del caballero cristiano, valiente y comedido, ¿sí? Bueno, pues alcanzó tal prestigio entre nosotros porque estaba en armonía con el temple y el carácter de la nación, como ya he dicho. Fue escribir un auténtico libro de caballería, no una parodia, sino un auténtico libro de caballería sobre un héroe real. Por tanto, no vino a matar una idea, sino a parodiarlo el libro de caballeros, sino a transfigurarlo y a enaltecerlo, ¿sí? No a matar la idea, sino a transfigurarlo y a enaltecerlo. Bueno, hasta aquí esta reflexión sobre el carácter nacional de Cervantes para... Lo que pasa es que yo pienso que el caballero andante que presenta, Cervantes, el Quijote, es un enfermo mental. O sea que en el fondo Cervantes tenía una visión de la caballería andante, por más que, como tú dices, no fuera algo artificioso, sino real, sino de ayudar de verdad a gente que lo necesita, ¿no? Pero un poco como ya algo desfasado, como ya algo que no le encajaba mucho a Cervantes, ¿no? Como que le chirriaba un poco ya, que hubiera que ir desfaciendo entuertos por el mundo, ¿no? Como
Que solo un loco lo puede hacer, algo así. Sí, claro, eso es parodia, realmente eso es parodia. Pero esa expresión, quiero decir, claro, evidentemente estamos en el siglo XVII, pues dice, en un lugar de La Mancha no hace mucho tiempo que vivía, sí. no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, sí. caballero de los de Lanzana. ¿Qué es lo que nos está diciendo ya en el planteamiento? Que la historia que va a contar es una historia coetánea al autor. ¿Qué significa esto? Que ya en ese momento ya no existían la caballería. Ya no existían, estaba fuera de lugar. Claro, es que ya está la impresión. Nos está advirtiendo desde el comienzo que lo que va a contar es algo anacrónico, está fuera, sí, claro. está fuera de tiempo. Es que da la impresión de que para él es algo anacrónico. Claro, es que es anacrónico. Que no tiene ya, que ya no encaja, en los tiempos. Claro. No encaja. Pero también es, como acabo de decir, es transfigurar, pero mantener el ideal, o sea, el espíritu de la caballería. Sí. Él no arremete contra la caballería, sino que quiere preservar el ideal. Sí, los valores están intactos. Los valores permanecen intactos. Claro, eso es. Sobreviven por encima de un hecho puntual y histórico, como en la caballería andante. Claro. Fijaos que a mí me surgen dudas escuchando a Elena Tejada, porque es que sabe lo que no está en los escritos. Me surgen dudas. Entonces, me baso en los escritos. ¿Por qué no? Bueno, todos nos basamos en los escritos, es así. ¿Por qué no le dejáis preguntas, mensajes, comentarios en la cajita donde está la opción para hacerlo? Y bueno, ya encantada os va a ir respondiendo a vuestras cuestiones. Claro, sin duda, sí, claro. Retomamos los valores educativos y didácticos, ¿te parece? Vayamos a ello. ¿Sí? Yo no sé cómo andamos de tiempo, pero bueno, vayamos a ello. Bueno, te decía, Fuenzila, que se ha hablado muchísimo del aspecto literario y filosófico, pero poco menos de los valores educativos, y es una fuente totalmente inagotable. Quedaría para más de un programa. Sí. Se afana por unir, y esto ya lo hemos comentado, el mundo de los ideales con su circunstancia, ¿no? Con su propia circunstancia. Por tanto, en este personaje hay un enraizamiento, ¿no? de su vida tan profundo por los verdaderos valores que le lleva a sobrepasar, ¿no? A trascender en cada momento la realidad, ¿no? Y ese es el primer valor que vamos a destacar. Es decir, que se desencarna, ¿no? De lo real. O sea, yo voy a decirlo de forma mucho más como menos ambigua. Es precioso que acabas de decir. Es que no quedarnos con las necesidades inmediatas. Comer, vivir, lo inmediato, comer, dormir, respirar, o sea, lo más inmediato, ganar dinero, trabajar, pasar a otro plano, pasar a otra dimensión. Sí, esto es. Muy bien. No, muy bien y muy mal. No, es exacto, efectivamente. Lo has parafraseado. A ver si lo he entendido. Perfectamente. Lo has parafraseado muy bien. Hay que trasciende lo real, claro. ¿Por qué? Porque lo concreto, lo básico, las necesidades, y pasar a otro plano, tangible, ¿no? a lo tangible. Esto es. A donde nos quieren abocar todas estas ideologías y todos estos adoctrinamientos, esto ¿no? A lo concreto. Dicen que quieren que seamos un cuerpo parlante. Entonces, un cuerpo parlante. Entonces, eso es lo que nos quieren abocar a lo material, a lo concreto. Y aquí estamos por encima, cuando hablamos del Quijote, por encima de lo material, ¿no? Sí. Lo trascendente, estamos pasando, porque lo material todo se acaba, claro, se acaba, es finito, pero lo trascendente perdura, pasa de generación en generación. Eso es un legado, que le transmitimos a nuestros sucesores, a nuestros hijos, a nuestros menores. Claro. Tenemos que ser capaces. Incluso se olvida de lo real. A veces, claro, claro. Entonces, claro, se puede correr el riesgo de desvirtuar esos valores, porque cuando se desprende tanto de lo real, ¿por qué? Por la necesidad que tiene el hombre de hoy, precisamente, ¿no? Al hilo de lo que está diciendo, de modificar la realidad, ¿no? Es una necesidad que, pues es un mecanismo de defensa a veces, ¿no?
eso modificar. Pero, como tú muy bien dices, nunca pierde la dirección. Don Quijote nunca pierde la dirección. O sea, se puede alejar de la realidad, la puede transformar, pero nunca se aleja de su objetivo. Nunca pierde la dirección. Y esta puede ser la primera enseñanza, el primer valor educativo. Siempre hay que tener una meta. Hay que tener una meta. Hay que tener una meta. Vamos a desbancar al gobierno. Y tenemos una meta, ¿no? Y hasta que no la cumplamos, no vamos a parar. No vamos a parar. Fíjate lo que dice. Atrevíme, en fin, hice lo que pude. Derribáronme, y aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Ay, tener palabra, qué cosa tener tan palabra, tan qué cosa tan importante y tan en desuso. Tener palabra. ¿Cuántas veces hemos dicho la mentira? Parece que se ha institucionalizado, ¿no? Es verdad, mantener la palabra, te doy mi palabra, ¿no? Yo creo que sería muy terapéutico, se me está ocurriendo muy terapéutico para Pedro Sánchez tenerle atado en un manicomio con una camisa de fuerza y ponerle con unos cascos el Quijote, o sea, en bucle. En bucle. Sí. Como tortura. Como tortura. Que se lo aprenda. Que se lo aprenda. Que se lo aprenda. Pues sí, mira, podría ser en vez de la gota malaya o no. Que lo gota no, algo, vamos a darle algo que merezca la pena, ¿no? Porque como eso es. Sí, que saque una enseñanza, ¿no? Que saque algo de la tortura, del castigo. Bueno, y bueno, pues eso, que la solución que da a los problemas, situaciones de la vida que se le presentan, que está basado, que ya lo hemos repetido hasta la saciedad, en el anhelo de justicia. El anhelo de justicia. Sí. Eso le tenemos todo ahora mismo. Todos los españoles tenemos un anhelo de justicia. La defensa de los oprimidos. Oprimido, pobre pueblo valenciano, oprimido, 5 días esperando y ahora todavía están esperando. Desde luego, desde luego. Bueno, conocer la razón por la que se vive y se lucha para conseguir unos ideales será para él el principal y la mayor sabiduría, ¿no? Que como debería ser para todos, ¿verdad? Sí. Conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, pues encontramos innumerables valores, de que el amor a la libertad, la valentía, la ética, la justicia, la misericordia. Pero bueno, la humanidad podríamos evidenciar estos valores con continuas citas, además hay citas para todos los gustos, pero sería un trabajo inabalcable, Fuenzisla, tampoco lo pretendemos, tampoco. No. Entonces, el primer valor que hay que destacar, yo creo, estás conforme conmigo, la valentía, la decisión personal, ¿no? Sí. El denuedo, ese personaje que quiere iniciar, ¿no? un cambio de vida. Coger las riendas. He cogido las riendas. Un hombre de 50 años, no lo olvidemos. Claro. Fíjate, 50 años estaba. En esa época, 50 años. Claro. Que sale en busca de. Decimos que lo hizo en verano. Sí. Que se arma caballero, imagínate cómo se arma caballero, ¿verdad? Sí. Que sale en busca de aventuras con una vieja armadura, una lanza, con una espada y sobre todo, lo más importante, una cabeza llena de imaginación, esa mochila que tenía en la cabeza, ¿no? Delirante, ¿no? En el mes de julio, por tierras manchegas, imagínate. Sí, qué calor. Yo no sé si el cambio climático no confundas a nuestros queridos oyentes, Elena, que no existe. Lo que no existe es la emergencia climática. Ni la emergencia ni el cambio climático. Pero tal y como lo plantea el cambio climático, siempre pensamos en no. Es una ironía, es que no existe. No existe. Bueno, entonces, existe y no existe. La efectúa, además es que la efectúa, esto es importante. Esta primera salida la efectúa en secreto. Sí. En secreto, por la noche. Sí. Tiene muchísimo de los versos de San Juan. Sí, así que bonito. Ese sentido sublime de la trascendencia, ¿no? Sí. En una noche oscura, ¿no? En la noche oscura del alma. Qué bonito. ¿Por qué sale así? Porque conoce su tiempo, porque conoce su época, su mundo, su realidad, pero no le satisface. Y sale del ser que es y va al ser que debe ser. Al deber ser. Del ser al deber ser. ¿Te parece? Sí. Está claro. Su amor por lo caballeresco le hace renunciar a una vida cómoda
y bueno, y cómoda y mediocre, pues imagínate, también le lleva una como vida... como la que llevamos muchas veces. Como lo que llevamos muchas veces, efectivamente. Hay que buscar ideales, hay que buscar valores, hay que buscar... Y ponerse a ello, ¿eh? Emprender acciones. acciones. Desfacer entuertos. Personas de acción, desfacer entuertos. El activismo es fundamental. Y ahora lo han demostrado. Vuelvo a nombrar Revuelta, porque es que de verdad ha hecho una labor increíble en Valencia. Dice, oh dichosa aventura, salí sin ser notado, sin que nadie con grandioso contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a mi buen deseo. Y añade, estando ya mi casa sosegada, y continúa diciendo, bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Muy bien. Bueno, pues este valor, ¿no? La capacidad de esfuerzo y de superación, que ahora también está tan denostado, ¿no? La capacidad de superación, ¿no? Esa expresión tan buena, pero que es verdad que ha caído. ¿Sabes qué pasa, querida? Que vamos a poner un punto suspensivos. Vale. Ponemos un punto suspensivos porque estamos llegando ya al final del programa. No sé si le podemos adelantar a nuestros oyentes que ya están deseando que llegue la próxima cápsula de Glorias de España. ¿Qué les vamos a traer el próximo día? Si os parece bien, es verdad que lo que dices, que me gustaría que me dejasen algún comentario, alguna sugerencia, alguna precisión, también alguna corrección, porque admitimos, nosotras admitimos, por supuesto, eso nos hace crecer y nos hace mejorar, ¿no? Más nuestros oyentes que saben tanto, ¿eh? Claro. Yo quisiera rematar, sé que es un tema amplísimo, quisiera rematar el Quijote y también hacer un anticipo. Quiero hablar del canon literario, cómo lo están alterando, y me gustaría dedicar un programa o 2 programas a cómo se está alterando el canon literario, pues eso sí que es grave, eso sí que va a traer unas consecuencias, sobre todo para las personas que nos dedicamos al ejercicio de la literatura, ¿no? Como docentes, como autores, pues va a suponer un gran daño. Pues con esta, bueno, ya sabéis lo que os espera la próxima cápsula. La de hoy ha sido muy intensa. Seguimos muy de cerca todo lo que está pasando en Valencia. Y mandamos un abrazo muy grande a todo el pueblo valenciano. Nos sentimos muy unidos los que hacemos la espada, muy unidas a ellos. Y nada más, desearos una feliz semana. Me despido de todos vosotros, pidiéndoos que busquéis también la espada, los que queráis, por ejemplo, en YouTube, en otras redes sociales, o en Spotify, en otras redes sociales donde nos podréis encontrar también, como no, en directo, en nuestra aplicación de la radio, Multicanal Radio. Y nada más, que os esperamos el próximo martes, Dios mediante, a las 5 de la tarde, que no faltaremos a esta cita que tenemos con vosotros. Un abrazo de todo el equipo de La Espada. Un abrazo.